Nos visita hoy en Censurado el abogado, no quiere que le digamos doctor, el abogado Humberto Ulúa Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo estás, Elia? Un gusto, un placer. Sí, muy lindo el estudio, muy lindo todo esto, así que... Bueno. Y el motivo también es muy bueno. Es bueno, ¿no? Así Una buena. Conforme a lo que vamos a charlar, vas a ver que es buenísimo. Buenísimo no solo para el interesado directo, sino para toda una sociedad que está siendo atropellada a veces desde los gobiernos. Sí, bueno, justamente hablando de atropellos y de libertad de prensa, de libertad de expresión, el gobierno de Milei denunció penalmente al periodista del Destape, Ari Lijalat. ¿Sabías vos eso? Y a Pani también creo que lo había. Bueno, y a Pani también. Y a Viviana Canosa también. Y a Pani y a Viviana Canosa. Bueno, eso pero... leí, no sé si es cierto, pero viste que... ¿Cómo? Eso lo leí, no sé si es cierto. Sí, es cierto, es cierto. En el caso de Ari Lijalat, lo denuncia penalmente porque él dice que el periodista lo acusa de nazi por una nota que publica en el Destape. Bueno, en esa nota, ¿cuál fue la reacción de sus compañeros? Yo podría decirte que Milei hace galas de ser ciertamente nazi cuando él dice que tiene una superioridad moral. Es una expresión gravísima, es decir, que él y su grupo de gente, de libertarios, o de su partido político, tienen superioridad moral. Así empezaron en Alemania, con la superioridad moral de la raza aria con respecto a los judíos. Bueno, pero es lo que dice, justamente lo que dice el periodista. Pero bueno, es lo que yo escuché, te estoy hablando, mira que yo no quiero entrar en sí, ahí tenemos la nota para verla. Gente, pero sí tengo la obligación como abogado de decirte lo que pienso, y más ahora después de un dictamen. Ahora no los para nadie en decir lo que puedo piensa. decir lo que pienso, y no lo hago con el ánimo de mala fe o de denostar a nadie o de deshonrar a alguien, sino tan solo analizo desde la semántica, la semiótica y la sintaxis expresiones que se dicen desde los gobiernos o funcionarios públicos determinados, que eso es lo que hay que analizar. Claro, bueno, pero ahí en la nota que él publica en el Destape, en realidad no lo llama nazi. Él dice que las expresiones... Tienen el carácter nazi, lo que acabo de decirte yo también. Claro, las expresiones que utiliza, mira, ¿ves? Pero ahí la tenemos a la de hablar de superioridad moral nos hacen recordar a aquella historia nefasta en Alemania. O sea, él está procesado ahora. Ari Lijalat está procesado, pero lo bueno fue la repercusión que tuvo en los medios periodísticos, porque compartiendo o no el análisis del periodista, de Ari, lo que hizo el Destape es decir, bueno, frente a esto, que no quieren que nos quieren censurar, que quieren censurar a nuestro periodista, vamos a republicar la nota. Pero esta vez con más de 600 firmas. Perfecto. ¿No? Está buenísimo, porque claro. dice, ¿ves? Ahí tenés las firmas. La autoría de la nota, una gran cantidad de periodistas. Más de 600, o sea, dicen... María O'Donnell, Alejandro Berkovich, Cecilia Roth, Matías Martín, Gabriel Fernández Capello, Daddy Brieva, Noelia Barral, Roberto Navarro, Pablo Echarri, Víctor Hugo Morales, o sea, mucha gente se hace cargo de la nota, de la expresión de lo que dice la nota. Sí. Más allá que estén o no de acuerdo con lo que decía Lijalat, ellos dicen no, frente a la censura, bueno, acá va de nuevo la nota y imputanos a todos. Claro, imputa a 600 personas por una nota. Sí, me parece que han perdido el rumbo. Creo que los políticos hoy han dejado de ser políticos en sentido técnico estricto, que es poner la cara, la piel, para ser objeto de crítica. ¿Por qué? Porque la democracia es justamente libertad de expresión. Justamente la democracia es eso. Se funda en eso. Exactamente, se funda en eso. Y justamente después de conseguir el voto, se ponen en una actitud netamente de censura, de persecución, de silenciar, de acallar opiniones contrarias. Me parece que en eso es aras siniestro. De la libertad. Claro, pero es que eso no es la libertad es justamente que uno pueda decir lo que se le cante, y lo que se le cante aún sea ofensivo. ¿Por qué? Porque yo me tengo que hacer cargo de mis palabras. Porque después de tener el derecho de decir lo que se me canta,
tengo también el derecho y la obligación de hacerme cargo de lo que eso puede causar. Que esto es lo que existe en un país donde rige el Estado de Derecho, donde hay una constitución, donde hay un contrato social. Pero venir a hablar de la libertad y pretender silenciar o decir de que solamente podemos pensar de determinada manera es de total y absoluta condición nazi-fascista. No solamente, le agrego el fascismo también, ¿no? Sí, bueno, lo que Ari justamente decía en su nota es las expresiones de odio manifiestas de Javier Milei hacia la prensa, ¿no? De decir, el gobierno tiene obligación de difundir sus obras, ¿no? Sus acciones, pero no tiene obligación, en ningún lado dice que tiene obligación de contestar a un periodista. Si uno no tiene ganas de contestar a un periodista, no contesta. No. Está la libertad, el silencio. Pero si también sos un funcionario, ¿cómo lo indagás? No, bueno, o sea, a veces se entiende de que los que están sujetos al escrutinio de la gente, es decir, los funcionarios públicos deben estar a disposición precisamente de la gente. El periodismo forma parte de una actividad que lleva a la gente ciertos datos, conocimientos, circunstancias con respecto a la gestión de gobierno. Porque la República, porque este también tiene un problema serio de entender qué es lo que es la República, Elia. La República, como base central de la división de los poderes, le sigue la publicidad de los actos de gobierno. Claro, seguro. Entonces, después de dividir las funciones, el poder en funciones ejecutivo, legislativo y judicial, el segundo requisito para que exista la República es la publicidad de los actos. Claro. Entonces, ¿cómo puede haber un funcionario que se niegue a hablar de una supuesta o una gestión o una omisión de una gestión de gobierno? O cuando se le consulta algo. Justamente ellos hay que diferenciar pregunta. una cosa de la propaganda oficial, que es una cosa, y pero también le pueden preguntar sobre la propaganda, ¿ves? ¿Por qué ustedes publicitan esto si no han hecho la ruta, por ejemplo? Claro. O mienten, o es la séptima vez que inaugura, o que ponen la piedra basal para tal obra, claro, por ejemplo. El deseo generalmente de algunos gobiernos es establecer la propaganda oficial como dar cumplimiento a eso, que es la difusión de los actos públicos, ¿no? Yo veo con mucha tristeza este tipo de cosas porque arrogarse ser los titulares de la libertad es justamente todo lo contrario a lo que se pretende hacer desde el gobierno de Sáenz, el gobierno de Milei, de silenciar a quienes piensan distinto. Pero por otro lado también una especie de descalificación, porque te dicen, a ver, vos erraste el penal, vos no podés hablar de cómo se patea un penal, gordo. Claro. No, si vos podés hablar lo mismo. Así erres 20 penales. Claro. ¿Por qué te gusta el fútbol? Ellos hacen una especie de descalificación porque en tal cosa ustedes no pudieron hacer tal gestión, yo la vengo y la hago. ¿No? Eso no significa que yo tenga la obligación de silenciar. Ahora, los hechos, evidentemente, cuando yo me equivoqué y vos acertaste, están a la vista, no se falta calificar a nadie. Hay antecedentes, ¿no? En el caso de Gonza, de Juan Gonza, contra la Secretaría de Prensa en aquel momento del gobierno de Urtubey. Hay fallos favorables quizás en primera instancia, en algunos casos, en el caso de Cuarto Poder, en segunda instancia, en la Corte, ¿no? De Justicia de Salta, contra la municipalidad. Sí, hay varios antecedentes de amparos que había en contra del tema de la pauta pero publicitaria. Acá en el caso de este periodista del Destape, Milei lo denuncia penalmente por calumnias e injurias, que encima está ya fuera del código, ¿no? Pero ahí también hay que hablar técnicamente de la calumnia y la injuria, porque la calumnia e injuria entre nosotros los particulares está vigente. Porque si yo busco desprestigiarte, deshonrarte públicamente y sobre todo mintiendo o señalando un hecho que no cometiste, sí funciona. Claro. Ahora, cuando sos funcionario público, está restringido jurisprudencialmente el tema de la calumnia y la injuria. Porque, o sea, el escrutinio es mayor. Exactamente. Porque tu posibilidad de estar expuesto es mayor. Sos funcionario público, vos sos un empleado de los votantes, del que te votó y del que no te votó. Es decir, es completamente distinta la situación. No estamos hablando de situaciones entre particulares. Entonces, hay jurisprudencia por doquier, donde tranquilamente se puede leer de que los funcionarios públicos
tienen que tener el cuero más duro, eso es lo que dice en definitiva. Claro. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar de alguna manera aguantándose hasta la agresión que es infundada. Porque muchas veces gente que va y reclama y dice cosas porque alguien le dijo que dijera y no tiene certeza y no lo hace por mala fe, porque de última está convencido por quien le mintió de que vos no hiciste tal cosa y te reclama desde abajo, che, sos un corrupto, no has arreglado la calle, por decirte. ¿Entendés? Y a veces se produce sobre la base del error, más hoy que las redes sociales te publican cualquier cosa y hay gente que está con la guardia baja y cree cualquier cosa que ve en las redes sociales. Claro. Entonces mañana se puede armar un grupo y retarte a Boelia por cosas que son falsas, total y absolutamente falsas. Entonces, bueno, la condición de funcionario... Si decidiste exponerte públicamente, te la tenés que bancar. Exacto, porque vos sos empleado de justamente toda esa gente que te puede retar. Claro. Con razón o sin razón. Eso es lo que quiere decir, en definitiva, los fallos de que el funcionario público está expuesto a que lo reten con razón o sin razón. Para eso es funcionario público. Bien. Bueno, pero un adelantado, ¿no?, a todo esto fue nuestro gobernador Gustavo Sáenz, que bastante rápido, de rápida reacción, en cuanto no le gusta lo que dice un periodista, lo ataca o, sí, es rara lo denuncia, es como fue el caso de Caro. Es rara la actuación de Sáenz, y esto al margen de que no pertenezco al partido político de él. Bueno, en realidad no sé cuál partido pertenece él, pero me parece rara la intervención de Sáenz, porque siempre lo manda a Demitrópolos a hacer las denuncias y siempre se arrogan Demitrópolos la facultad. Bueno, pero son un equipo. Claro, bueno, pero ahí las denuncias deben ser firmadas con puño y letra de quien tiene el coraje de hacerlo. Y así como se hacen todas las cosas en la vida, hay que poner el puño y la letra, o la cara, dicho sea de otra manera. Sí. Bueno, pero esto es con respecto a lo que va pasando en Salta, que no es solamente de Luis Caro, sino que ha venido preparándose en gran parte en el gobierno de Urtubey, y también donde crean una fiscalía de ciberdelitos, una cosa bastante traída de los pelos, que no la ponen en funcionamiento, la pone en funcionamiento este gobierno, y que en definitiva pretende de alguna manera hacer inteligencia interna. ¿Para qué? Para perseguir periodistas, opositores o gente que piense distinto al gobierno. Y una fiscalía en ese sentido no tiene funciones en el ámbito provincial. ¿Por qué? Porque todo lo que es relativo a las redes sociales, todo lo que es WhatsApp, Telegram, es competencia federal. Claro. Es competencia federal. Entonces, aunque ellos lo niegan muchas veces. ¿Por qué ellos crearían una fiscalía? ¿Cuál es el sentido? Tan solo de hacer terrorismo de Estado, hoy sin una ametralladora o sin secuestro extorsivo, con este tipo de maniobras tendiente a callar, a silenciar a la gente que piensa de manera distinta. Y utilizan los mecanismos del Estado, es decir, un organismo del Estado, para simular legalidad y legitimidad de su accionar. Lo cual es peor que la ametralladora y el secuestro extorsivo. Es peor. Claro. Sí, sin lugar. Es mucho peor. Bueno, pero le aparte contemos... quieren tener una especie de ciberpatrullaje, o crear la sensación de ciberpatrullaje con 2 o 3 ejemplos que lo imputan, que fue el caso mío, el caso de otras personas, para ellos mandarle un mensaje a toda la sociedad, ¿sí? Un mensaje amedrentador, y que cualquiera que publique puede ser investigado, puede ser imputado, procesado y condenado. Claro, generar el miedo. Claro, generar el miedo. ¿Qué es lo que frena a la sociedad? ¿Qué es lo que frena a vos cuando eras chico y querías hacer algo incorrecto? El miedo a que te peguen un azote o que te peguen con la chancleta. Es decir, ellos lo que buscan es generar el miedo social para que nadie se anime a decir, che, qué asco el gobierno de Sáenz. Claro. Así digas esto. Más allá de que tiene el 60% de imagen negativa y que hay muchas críticas. Ellos lo que buscan es eso. Y fíjate la aberración, Elia, pero esto es tremendo. Yo nunca he visto en ningún libro de derecho, ni como ejemplo, viste así, exagerado, metafórico, que lo que pasó con el tema de la causa de Emiliano Estrada, por ejemplo. Aparecieron estos 2 supuestos empleados de él asumiendo una culpa de un delito que no existe, que no cometieron, y jueces que lo condenaron. O sea, ¿vos viste algo alguna vez que haya ocurrido? Y Super Express. Claro, porque cuando hay causa que duerme. Esto se inició creo que en la feria judicial,
Y ya hoy, encima en un juicio abreviado, que es inconstitucional, que yo ya le expliqué a más de uno por qué era inconstitucional, porque nadie puede declarar en contra de sí mismo, dice la Constitución de la Nación Argentina. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo en un juicio penal, donde el descubrimiento de la verdad real es el objetivo del proceso penal, que no es lo mismo que en el proceso civil, pero eso hay que aclarar a la gente. Entonces yo no puedo, puedo venir y decir, yo soy el que bombardeó las Torres Gemelas, y para lograr notoriedad, qué sé yo, pero no me pueden condenar si no tienen prueba de que yo realmente fui y puse las bombas en la Torre Gemela. Claro. ¿Me entiendes? Porque es el descubrimiento de la verdad real. Por eso el juicio abreviado es inconstitucional, porque nadie puede declarar en contra de sí mismo. Cuando ocurrió el tema de la puesta en vigencia del Código Contravencional, también crearon la figura del juicio abreviado. Y yo, cuando era diputado en aquel momento, expresé que era inconstitucional y que no puede ocurrir eso. Entonces, estos estúpidos, le digo yo, hacerse cargo de un delito que no cometieron, que no existe, un juez que mal condena. Asesorado o da sospecha. para mí me genera dudas. No, para mí están comprados, o sea, yo te puedo asegurar. Y un juez que sabe que no se cometió el delito, pero que condena por un delito que no existe, es grave la repercusión del fallo en sí mismo. Pero encima dicen que condenan a los autores secundarios. Claro. Ah, sí, ¿y dónde está el primario? Yo, para saber que algo es segundo, tengo que saber cuál es lo primero, ¿o no? Claro. El número 2 viene después del 1. Claro, ¿No? sí, Bueno. saltaron un paso. Entonces, a ver, yo tengo que decirte esto para mostrarte el absurdo y la locura y la estupidez y no sé qué es lo que hace el Poder Judicial. Pero bueno, a su vez, ¿qué es queda lo que medio hace? claro Pero ¿qué que es lo que- ellos buscan Pero producir la prueba para... Pero esto es connivencia para ir fraudulenta, contra otra persona. connivencia fraudulenta entre un órgano auxiliar de la justicia y que depende del Ejecutivo, que es el Ministerio Público, y un juez. En el medio está el fiambre, que serían estos dos imbéciles, que seguramente por alguna cuestión rara admiten un delito que no cometieron, y que en definitiva creo yo que buscan perseguirlo al diputado nacional Estrada. Pero más allá del objetivo mezquino y inmediato que sería ir contra de Estrada, demuestra que la independencia de los jueces, No la existe. independencia del Poder Judicial, la República, el servicio de justicia no existen en Salta, y por lo tanto es necesaria una intervención federal de la provincia, o por lo menos que se intervenga el Poder Judicial. O por lo Es menos donde que se vos intervenga. ves la mayor falla. Yo siempre le digo a toda la gente por ahí cuando hablo o hablamos haciendo política o hablando en el estudio, si tu hija viene mañana o tu hijo viene con un objeto que en este vaso que vos no lo tenés en tu casa y vos no le preguntás de dónde lo sacó, y cuando le preguntás no sabe qué decirte, es porque lo robó. Entonces, ¿qué es lo que hace un padre bien Bien intencionado en la crianza de su exacto? hijo. ¿Qué hace? Y Va, les dice que hay que devolver, Claro. y encima lo sanciona al hijo. Bueno, el Poder Judicial sería ese padre bueno, ese padre que dirige, que conduce a la República, porque es la última razón donde yo veo que se porta mal el funcionario X, lo tengo que corregir a través del Poder Judicial. Pero el Poder Judicial mira para otro lado y encima a su vez hace acciones de este tipo que son connivencia fraudulenta y es asociación ilícita, pero agravado por la condición de funcionarios públicos. Porque es imposible creer, y esto los desafío a todos los de la Corte de Justicia, a que me muestren un ejemplo de lo aberrante de ese fallo de estos dos empleados de Emiliano Estrada, que asumen un delito que no existe, de hechos que no constituyen delito, y que un juez que condena por un delito que no existe en hechos que no existieron tampoco. Y encima que no tienen competencia. Entonces, porque están reglados por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales y por las plataformas de digitales, Internet. claro. bueno, Pero a esto lo es que te terrorífico. convoco, ¿no? Justo a lo que te convoco, Humberto, es vos fuiste abogado de Luis, sos el abogado Y hasta de este acá del momento. presente. Hasta En este momento somos, ¿no? Sí. Viste que por ahí el éxito lo hace dividir a la gente. No sabemos el comportamiento No sé, el futuro. éxito es relativo, como diría Sí. Charlie García. Bueno, Eso no sabemos. bueno, Nadie sabe qué es pero bueno y qué fuiste es el malo. abogado de Luis Caro cuando fue denunciado todo. también, igual que En todas estas... Lijalat,
fue denunciado penalmente por calumnia, no, ni siquiera por calumnias e No, lo injurias, denunciaron sino... penal. A ver, contamos un poco cómo fue el asunto. Lo de Luis es una persecución política por las razones que todavía no sabemos de Sáenz y de Mitrópolo. Entonces, en virtud de eso, buscaron la muerte civil de él. ¿Qué significa la muerte civil? Una persecución donde él no pudiera sobrevivir haciendo ningún tipo de actividad relativa al periodismo. Es decir, en el derecho romano se llamaba capitis diminutio máxima, es decir, como era una especie de destierro. Te mandaban a que al desierto, y si lograbas sobrevivir, bueno, no sé cómo era la historia que podías volver, y no sé cómo era la historia que tenías que hacer. Tenías que pelear después con 5 leones para que pueda ser readmitido. Para ser admitido sí, nuevamente en la comunidad. Una cosa así. Pero lo de Luis fue así, o sea, son más siniestros, son más brutales. Contemos y más cuál crueles. Fue el hecho. Por el hecho de criticar la gestión de gobierno, de usar algún adjetivo por ahí que estaba borracho, o asesino, o cosas por el estilo, los ofendió, parece ser. Bueno, pero a ver, veamos cuál fue la repercusión, porque a él le prohíben hablar y vuelve a hablar, y eso constituye para el juzgado un segundo delito, que es el de reincidencia. Desobediencia judicial en reiteradas ocasiones, y después como intimidación pública. Después te explico y a ver, ¿cuáles son las repercusiones? Mostrarnos los títulos, Meli. Bueno, detienen por fake news a un periodista, por hacer fake news contra Sáenz. Ese es uno de los títulos. Lo que postea en sus redes, ahí déjalo y mostrame más arriba quién lo publica. La fotito de quién lo publica. Abel Cornejo. Es Abel Cornejo, dice, lo detuvieron. El creador de la Fiscalía de Ciberdelitos. Ese era el creador de la Fiscalía de Ciberdelitos en el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Bueno, y el que pergenió toda la Fiscalía de Ciberdelitos. Lo detuvieron por publicar contenidos injuriantes contra Gustavo Sáenz. Vamos a ver otro título. Meli. Opinorte. Vigilan y detienen a un periodista por publicaciones intimidantes al gobernador. A ver, ¿qué otro título más? Bueno, dice que Voces Críticas, dice, se revelaron más detalles sobre la detención por difundir fake news, de Gustavo Sáenz. O sea, la mayoría de los medios ya lo están acusando, ¿no? Sí, pero ahí hablan de difundir, no lo hablan de autor de él, de la fake news, es decir, como que vos reproducís otras cosas de otros. Pero de es terceros. negativo, sí, digamos. No, obviamente, sí. Podríamos decir que... Vos no podrías ni siquiera opinar en un WhatsApp del modo que quisieras opinar. O sea, porque claro. la reacción del periodismo, lejos de lo que le pasó a Ari... Ahí habla de difundir fake news, es decir, no te dicen que el autor de la mentira supuesta, de la difamación, sos vos, sino que vos difundís de otro, eso es lo que entiendo. Claro, son de terror, son peor todavía. Lo que pasa, claro. El título es... Claro. Encima a mí siempre me llamó la atención que tanto el amparo que se presentó en el 2022 como después la denuncia por desobediencia judicial, nadie me preguntaba si lo que se publicaba era verdad o era mentira. Claro. Es decir, no había una interpelación de decir, señor, ¿por qué publicó usted? ¿Usted tiene alguna prueba? Jamás, en 3, 4, 5 años... ocurrió a los dos estúpidos que se hicieron cargo de la causa de Claro, ¿no? Nadie me preguntó si esto es verdad o es mentira, o si tenía prueba de alguna publicación. Esto era una denuncia. Directamente la jueza y fiscal, los jueces o fiscales que intervenían, asumían que todo era mentira. Directamente ese era un prejuzgamiento, ¿o no, Humberto? Claro, pero aparte si la fiscalía, ¿cómo funciona la fiscalía? Esto también hay que enseñarle a la gente. La fiscalía tiene su tarea de acusar, es decir, de promover las acciones penales por si ocurrió algún delito. Eso se produce por denuncia, se puede actuar de oficio. Pero lo más importante es la noticia crímenes. Los fiscales pueden actuar, si ven en el diario tal cosa, dice, pero ellos pueden actuar por la noticia crímenes. Si ellos supuestamente este video X tiene contenido difamatorio,
pero primero tiene que Se averiguar pueden si es que... actuar de oficio. Pero decir. claro, pero primero tiene que investigar si es difamación Claro. o no es difamación. Donde hay un fiscal, o la señorita esta de ciberdelito, la miro a la cámara para preguntarle, esta fiscal, sí que ella se preguntó si el contenido de la supuesta fake news de estos dos estúpidos que se asumieron culpa de intimidación pública que no existe, si alguna vez ellos se preguntaron si era verdad o no. Yo le pregunto yo. O si empezaron a investigar. Claro, o si hasta aquí me dijeran, no, bueno, me tapan la jeta y me dicen, no, pero mirá, tenemos una investigación secreta. No, actuaron por expresa indicación de García Castiela, que García Castiela está con Sáenz. Claro. O sea, el nexo no es tampoco muy difícil para saber Claro, cómo viene la llamada telefónica, ¿me entendés? O sea, Sí. no hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta. Sí, justamente Estrada publicó en la Cámara de Diputados, durante su pedido de cuestión de privilegio, la foto de los tres. De los dos, Sáenz, con el funcionario que nombró, que es Pedro García Castiela, y con la fiscal Sofía Cornejo tomándole juramento, los tres. Claro. Bueno, Entonces, ¿y qué pasó con la causa de Caro? Pero así como empezó la causa esta en una feria judicial y tiene condena por juicio abreviado ahora hace una semana o 10 días, el propio gobierno denuncia que ellos mismos robaron 25.000 millones de pesos en el IPS. Sí. Y le preguntó a García Castiela si ha hecho algo. Nadie investigó nada. No lo llamó Sáenz, entonces, claro, porque nosotros somos los que hemos robado. Dice, el propio gobierno denuncia que 25.000 millones faltan al IPS. ¿A dónde están? Y todavía le pregunto, yo a García Castiela, miro en la cámara también, le pregunto, che, ¿no pensás despertar, hermano? ¿Qué es lo que está pasando en Salta? Claro, eso no hay justicia. Se sintetiza en Bueno, eso. ¿y qué pasó con la causa de Luis Caro? Y la causa de Luis Caro ¿Qué fue, novedades te hay? cuento cómo fue. Fue un juez de ejecución de sentencia penal, Martín Martínez, que hace lugar a un amparo por la cual lo pretenden silenciar a Luis Caro por una serie de publicaciones que había hecho en sus redes sociales. Nosotros contestamos el amparo y dijimos que no era la vía adecuada, que esto era una aberración jurídica, y hemos sostenido técnicamente lo que decíamos. Obviamente le hace lugar al amparo, lo condenan a Luis a que no pueda pronunciar ni la Eso S. ya era una condena. Es una condena, sí. Eso ya no podía ni pronunciar la S, más o menos. O sea, por eso es que ¿De quién no podría hablar? ser santiagueño, por ejemplo. Ah, claro. ¿Entendés? Entonces, en ese contexto nosotros planteamos un recurso que se va a la Corte de Justicia de Salta. La Corte de Justicia de Salta, ¿qué hace? Rechaza la Nombre y apelación. apellido. ¿Quién es el propietario ahí? La Corte Corte de de Justicia. Justicia Bueno, ahora de Salta. está Teresa Ovejero de presidente. Bien. En ese momento estaba. Yo Sí, estaba presidente. Generalmente yo no veo los nombres. la Estaba verdad, vago presidenta por- Teresa Ovejero, el López Cuando Viñal, que quiero ahora hablar, quiero darle una connotación política a la cuestión, sí me acuerdo el nombre, pero cuando laburo no sé ni quién estaba la Bien. presidente. Pero bueno, importa poco eso. Importa la aberración jurídica en la que han caído. Es decir, rechazar la apelación de Luis. Nosotros entonces planteamos un recurso ya que es de carácter nacional, que se llama el recurso extraordinario federal y que lo rige la ley 48, que es viejísima la ley. Entonces, con eso buscamos llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de que se revise el fallo de tanto el de la Corte como el del Martín Martínez, del juez de primera instancia. Nos dicen que no estaban dadas las condiciones formales para eso. Entonces hay un mecanismo que se llama la queja, que no es un recurso. Algunos lo llaman recurso de queja y otros dicen que la queja se llama queja. Es eso. Es decir, ir directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y mostrarle a los jueces de la Corte de lo que están haciendo en Salta y que tiene carácter de gravedad institucional. ¿Por qué? Porque se violenta la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la razonabilidad jurídica, es decir, una serie de derechos y garantías constitucionales. Hicimos la queja, lo planteamos en Buenos Aires. A todo esto, la queja requiere el pago de un emolumento, como una especie de peaje recursivo, por llamarle de alguna forma. Nosotros Un derecho a litigar. Más o menos, sí. Entonces planteamos beneficio litigar sin gastos, salió perfecto, bueno, y logramos así llegar a Buenos Aires y hacer el planteo. Bueno, hace unos días, creo que con fecha 4 o 5, 4, ¿no? Sí, el 5 de mayo, 5 de mayo. Pero se notificó anteayer, ¿no? Salió el dictamen de este juicio, donde el Procurador de la Nación Víctor Abarmovich. aconseja hacer lugar a la queja
dejar sin efecto revocar la sentencia de la Corte. ¿Es una recomendación? No, es un fallo. El dictamen es, si bien es cierto, los dictámenes de la Procuración no tienen el carácter de vinculante, es decir, la Corte no está obligada a respetarlos a rajatabla. Normalmente no ha habido en los últimos tiempos en este tipo de cuestiones donde se conculca la libertad de expresión, el derecho a pensar, de opinar y de todo lo que significa la razonabilidad jurídica, que pasa a ser una garantía. Que la Corte haya dictado una sentencia contraria. Es decir, esto, en definitiva, la Corte va a dictar en una carilla una sentencia que diga que se adhieren a los conceptos y a los considerandos expresados por la Procuración, y se va a disponer como aconseja el... Que ese es el paso que falta. Eso calculo que será la semana que viene. Sí. Bien. Pero en definitiva lo que te quiero decir, lo que dice el Procurador de la Nación es realmente de una elocuencia y de una trascendencia nacional histórica, porque viene a complementar una serie de fallos que también venían dictando en materia de esto, de lo que es la libertad de expresión y de la idea de silenciarla. Pero este dictamen, con respecto a otros dictámenes que hemos leído cuando nosotros hemos fundado los recursos que hemos hecho, la verdad que es impresionante. Yo le diría a algunos dueños de radio que si añoran la libertad de expresión, hicieran cuadros con el dictamen del procurador. Son 18 hojas. Y para hacerle cuadro y ponerle a la vuelta de este estudio, para que se sepa lo que es la libertad de expresión, y donde le dicen a Sáenz y a todos los parciales de acá que son unas bestias jurídicas y que deben ser más respetuosos de las normas constitucionales, de las garantías de los derechos y de la libertad de expresión como una de las libertades más importantes, que es posterior a la de pensamiento, porque primero hay que pensar para saber qué es lo que va a decir uno. Pero le dicen a quién, a los jueces de acá de Salta. Claro, en definitiva esto es una cachetada. Claro, más que a Sáenz, porque bueno, Sáenz se puede haber sentido herido y accionó a través de la justicia. Yo creo que es una especie de exceso de telenovela mexicana, la de Sáenz, no creo que se sienta ofendido. Si él sabe, cada uno sabe quién es cuando se mira al espejo. Y hay que tener el coraje de mirarse al espejo y decir, yo soy lo que soy, como decía Sandra Mianovich, ¿no? Pero hay que mirarse al espejo. Después que vos te miras al espejo, después venía a mentirme, pero primero mirate al espejo y mentite vos. Yo no creo que haya exceso de sensibilidad, de sensibilidad. Hay un exceso de sensibilidad tendiente a manipular y a mostrarse poderoso con el propio Poder Judicial, con el propio de la gente que los rodea y con obviamente los opositores y el periodismo para que todo el mundo tenga el miedo inmovilizador de la sociedad. Bien, entonces ustedes fueron notificados de esa resolución. Sí, nosotros estamos notificados, o sea, el expediente es público, vos ponés el número de expediente y cualquier persona puede acceder entrando a la página del Poder Judicial de la Nación, pjn.gov.ar, y ahí entras a causas y podés poner el número, si tenés el número, en consulta y te aparece, y entras a ver cuál es la última actuación. La última actuación es la remisión de este dictamen de la Procuración a la Corte. Y la Corte ya pasó a despachos a la Secretaría correspondiente para la emisión del fallo. De la sentencia sería. Claro. Así. ¿Y esa sentencia puede ser apelada? No. Ya es de primera instancia. Esto es lo que esta es la última instancia en materia nacional. Esto no hay otra vía. Otro resorte, otra vía posible. Pero también ahí, volviendo a tus palabras, Humberto, que explicaste, y no te quería interrumpir, esto da una señal clara y una regla clara de que el amparo no puede ser utilizado para hacer censura previa, eso, ¿no? Eso es justamente ahí cuando decía que complementaba los otros fallos, claro, los otros dictámenes, y que en definitiva después fueron fallos. Es decir, porque este dictamen, una vez que sea ratificado, o sea, se adhieren a los términos del dictamen, ya pasa a ser la sentencia misma. Los otros fallos que hay, por ahí había no se decía con tanta claridad y con tanta vehemencia que la vía del amparo no es para esto, lo que nosotros hemos venido diciendo desde el primer momento, desde la primera demanda. Inclusive, acordate que antes de ser vos demandado, fue demandado Víctor Hugo Elías. Ah, sí, el turco fue demandado justamente por la misma dupla. Y por la misma dupla de denunciantes, de demandadores. Sí, con el mismo abogado, Martín Poma.
y con el mismo abogado, y encima en una demanda de copia y pegar, exactamente la misma, no tenía ni siquiera, le cambiaron una coma. Sí. Pasa que el turco murió durante la sustancia del proceso, pero hicieron otra igual, le cambiaron, o sea, solamente y también usaron el mismo amparo. El nombre del demandado también usaron el mismo amparo para el caso de los nocheros, cuando salió el problema que estado público que tuvo el hijo de uno de los nocheros, que está condenado. También quisieron hacer un amparo para que los medios provinciales y nacionales, desde la justicia provincial de Salta, para que los medios nacionales y provinciales no puedan publicar nada relacionando los nocheros con el caso Teruel. O sea, era medio inevitable eso, pero bueno, lo intentaron y se cayó también ese amparo, ¿no? Bueno, pasa que repito, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento es lo máximo que podemos tener dentro de esta sociedad, sumada a la ambulatoria, obviamente, que nadie te puede estar deteniendo de manera ilegal y ilegítima como ocurrió con vos. Claro. Que lo que han hecho, que han querido esconder, que te citaron, que te hicieron comparecer al tribunal, en definitiva lo que se quiso mostrar es un escrache público, te quisieron escrachar públicamente como que parecieras un delincuente total y absoluto, como que estarías escapado de la justicia, y en realidad mintieron cuando dijeron que te notificaron, cuando vos vivís en la Urquiza y Lerma, no es de difícil acceso. Claro, pero aparte... Entonces, pero era la idea escracharte porque esto evidentemente... Bueno, pero de hecho los siempre medios... supieron mi domicilio, o sea, soy apoderado de un partido, tengo el domicilio legal y fiscal, tengo todo ahí, y saben que vivo ahí hace más de 20 años. Pero sacaron fotografía de la casa, dijeron que el individuo se movía por acá, por allá, que registraron con las cámaras de seguridad por dónde se movía el vehículo en el que yo andaba. Y viste que le hacen decir a la gente que cobra los estacionamientos, le hacen decir cualquier cosa a los claro. policías. Dice, porque nos entrevistamos con la señora María que cobra el estacionamiento y dijo que el señor Caro no se lo ve por acá y que anda escapado, dice así. Claro, cuando podrían haber... Así inventan cosas, todo un armado así como yo estuviese fugado... Y no realmente podían tocar la puerta y decir, mañana presentate a las 8 o 9 de la mañana. Con todo el mundo. Claro, como hicieron anteriormente con la denuncia de desobediencia judicial, que me dijeron, mañana a tal hora tiene que presentarse a fiscalía. Y yo iba y presentaba. Pero presentaron todo eso. Aparte, fue elevado al juzgado. Vos sufriste en piel propia el pero tema. Yo lo que te pregunto, todo eso... Toda esa indagación que ellos hicieron en el vecindario, que consta en el expediente, eso es falso. Pero lo elevaron ustedes a la Corte Suprema de Justicia. No, nosotros no, pasa que hay cuestiones. Yo estoy tratando de imaginar la cara del que lo lee. Digamos. A ver, nosotros la amplitud de contestación la tenés cuando recibí la demanda. Entonces tenés que ver párrafo por párrafo, palabra por palabra, la coma, todo, y contestar cada cosa que ellos dicen. Ahora, eso se va restringiendo a medida que va subiendo en la escala recursiva y en las instancias. ¿Qué quiero decirte? Porque el recurso de apelación puede ser para tales objetos, cuál es el objetivo distinto al de casación, al de la inconstitucionalidad, al del extraordinario federal. Entonces, después a medida que te vas ascendiendo vos por vía recursiva y de la instancia, se estrecha mucho el margen de poder señalar cosas como esta que estás señalando. Esta solamente, lo más amplio es con la contestación de demanda. Después ya te tenés que ceñir a lo que es el recurso de inconstitucionalidad, que no es lo mismo que el de casación, y que no es lo mismo que el recurso extraordinario federal, y que no es el mismo que el de apelación, ni que es el mismo de oposición. Por eso que te quiero decir que cada cosa es muy técnica, muy específica, y tenés un encuadre jurídico del cual vos no podés ventilar cosas que no interesan al recurso, y que ni siquiera lo leerían. Pero incluso siempre se trató de ser lo más escueto posible y notificar hechos nuevos que iban sucediendo. O sea, la detención fue un hecho nuevo. Se notificó, se dio parte a la Corte. Porque sí, de hecho el dictamen dice que yo notifico, no dice mi nombre, pero dice ahí que el abogado señaló la detención del demandado Luis Caro, en virtud de la sentencia dictada por Martín Martínez. Claro, y así sucesivamente, lo que se constituye hecho nuevo y algo importante se notificaba a la Corte. Claro, nosotros tenemos la obligación de que si surge alguna circunstancia, algún hecho nuevo,
en medio del proceso tenés un plazo generalmente de 5 días para notificarle al juez. Esto está ocurriendo, esto ocurrió al margen de lo que viene ventilándose dentro del proceso, como una cuestión nueva que tiene vinculación obviamente con el proceso. Claro. Eso es lo que hicimos. Es decir, y también hemos denunciado como hecho nuevo la elevación de las causas a juicio. A juicio, seguramente, claro, porque a partir de un amparo, que no es la vía adecuada, me censuran, y luego de eso, ante cualquier incidente o cualquier pequeña publicación que sea, generan otro incidente ellos que lo convierte ya en un delito penal, que es la desobediencia judicial. Permanentemente trataban de acumular todo eso y hacer una desobediencia judicial en concurso real, por 3 publicaciones, por 1 publicación, por 4 publicaciones, lo que sea, y elevar eso a juicio y tener una condena. En este momento estaría elevado a juicio, hasta tanto el juez no se despida de la Corte hasta ahora Suprema. Hay 2 procesos que han pedido la acumulación de uno, en el que se pidió la elevación a juicio en primer lugar, y ahora se le sumó el otro que era viejo, que estaba inmovilizado. Nosotros hemos planteado la incompetencia, obviamente, pero la nulidad, obviamente, la vamos a plantear cuando se abre el debate. Y ahora más que nunca vamos a pedir nosotros que se haga el juicio oral y público, porque nosotros queremos que los denunciantes también vayan. Vamos a ofrecer de prueba a los denunciantes como que lo hagan comparecer por la fuerza pública a declarar como testigos nuestros. ¿Está? Así vamos a hacer. Nosotros no vamos a hacer como los estúpidos estos del juicio abreviado. Nosotros queremos ir a juicio público que demuestren que Luis Caro ha hecho intimidación pública. La intimidación pública es un delito de suma gravedad y notoriedad social, por decirte. No se puede hacer intimidación pública publicando en una red social alguna noticia o cosa. La intimidación pública requiere de generar zozobra, intranquilidad social, que eso signifique romper con las estructuras quizás gubernamentales y sociales, generando una especie de revolución, entre comillas, un caos social, y que esto haga temblar los cimientos del poder mismo. Es decir, que ellos estén en este momento diciendo, mira, ahí viene el gordo Caro con los bombos y con las matracas y con 500 tipos atrás y quieren adueñarse del Gran Bur. Por ejemplo, eso podría ser, y diciendo de que nosotros acá tenemos la comida que está faltando en los barrios, por ejemplo. Podemos hacer una cosa así. Y eso es la intimidación pública, para que tengas una idea. Pero después de decir que motivar a otros a ¿Sabe quién ha hecho intimidación pública? En 2 veces, en 2 ocasiones. ¿El ejemplo local? El ejemplo local es el ministro Mangione. El otro día delante de un tipo que en una conferencia estaba él y otro tipo ahí, y le pregunta, este año va a ser el año que más dengue vamos a tener. Dice, así dice el tipo. Que no, le dice el otro así. Y el otro, sí, dice así. Y eso lo dijo antes de comience este último verano, ¿no? Eso lo dijo, y después, ya pasando el verano, diciendo, no, ahora el dengue está viniendo en las rutas desde Brasil. Claro, dice. Pero aparte no se registraron, tarado. Bueno, casi no se registraron lo casos de dengue. A mi colega, no sé cuál de Orán, pero es un tarado decir eso, es un tarado. ¿Entendés? Porque eso es intimidación pública, eso sí genera pánico, puede generar situaciones hasta de enfermarse por su gestión la propia gente, de lo que han hecho con el COVID también. Bueno, pero en gran parte. En este caso, él no se dio. Pero él es como ministro, Luis, él tiene que decir, yo tengo este estudio, muchacho, y esto es lo que está pasando. Hay que extremar la ¿entendés? Yo estoy pasando, pero su tarea gubernamental no es la de un simple tipo relator. Que viene relator, como la de Orson Welles en la radio, que decía que había una invasión extraterrestre, y que el fiscal Amar la vez pasada lo citó, y que en Estados Unidos se produjo un pánico, pero ese era el radioteatro que había en aquel momento, y entonces este tipo tenía una calidad para expresarse que hizo que la gente, que los yanquis creyeran de que había una invasión extraterrestre. Claro, aparte la gente no estaba familiarizada con los medios de comunicación. Entonces, ese tipo de cosas. Pero lo que te quiero decir, un ministro no puede darse el lujo de decir que el dengue está viniendo por la ruta, como si fuese contagioso. El dengue no es contagioso, ministro. Y usted es médico, yo soy abogado. Entonces, no hable estupideces. Y no tiene que hablar estupideces, porque eso sí puede generar algún tipo de pánico y hasta enfermarse la gente por su gestión. Y entonces después, pero es que lo importante es tener a la gente distraída con noticias falsas, pero hacerlo desde el Ministerio de
de salud pública, eso sí es intimidación pública. Sí, y aparte el plan sistemático, ¿no? Que le haya salido no es otra cosa. Porque Pero bueno. si bien el caso conmigo de esta puntualmente esta bronca que tiene Sáenz y de Mitrópulo viene de hace más tiempo, en el caso de cuando ocurrió mi detención el 14 de noviembre del año pasado, el mismo día se inician las causas penales a través de esta misma Fiscalía de Ciberdelito contra los empleados y contra Emiliano Estrada, ¿no? Es decir, es un plan sistemático, no es una cuestión aislada de una sola persona, es una cosa que viene de menor a mayor, que fue planeada justamente, como vimos nosotros, por Abel Cornejo, en el gobierno de Urtubey, y que se puso en funciones hace 2 años, ¿no? Bueno, fíjate que después de que nos decían que nosotros estábamos equivocados de todo lo que escribíamos en los escritos, y que los jueces se encargaban de decir que nosotros escribimos hasta mal, parecería ser, nos damos con que la famosa Fiscalía de Ciberdelito desapareció. ¿Ustedes saben de alguna otra causa importante? Nada. Ah, bueno. Entonces era para perseguirte a vos, a Emiliano Estrada, no sé qué otros más. Claro. Y las aberraciones que no sabemos que se deben haber cometido a través de la Fiscalía esa, donde debe haber gente hasta condenada, ¿no? Claro, hay gente condenada justamente por otros delitos a través de esta Fiscalía sin haber dado lugar a la intervención de la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal para abrir teléfonos, para abrir correspondencia, para abrir redes sociales. Y hay que pasarle un mensaje a la gente, aquí hay que hacerle un mensaje a la gente, y cuando la policía venga y decirme, sácame la clave, yo no tengo por qué sacarle la clave a ningún policía, ni a nadie, ni ningún juez me puede obligar a que yo le muestre la clave de mi teléfono para que ellos entren a mi teléfono. Díganselo a todo el mundo. Y porque ellos están entonces, acostumbrados a que hacer? manoteate el teléfono acá, hacer este tipo de cosas. Claro, como brutos y con total abuso de poder. Ahora, si ellos tienen los mecanismos, pidan la autorización a la Justicia Federal para pinchar el teléfono y saber qué es lo que pueden hacer, investigarlo. De lo contrario, ellos no pueden hacer nada. Ni me pueden exigir a mí que yo les muestre cuál es la clave. Claro. Así que eso, pásenle el Está dato totalmente a la gente. restringido el acceso a los dispositivos electrónicos, a las redes sociales y a las bases de datos, ¿no? Exactamente. Entonces, pero ahora también esta cantidad de actuaciones que viene teniendo esta Fiscalía con el mismo Ramiro Ramos Osorio y todos estos fiscales que se hacen auxiliar con la Fiscalía de Ciberdelito, todo incurre en delito, o sea, y No, también es pasible de nulidad total, ¿no? Todas las actuaciones. Es nulo, porque esta sigue la teoría de lo que es el fruto del árbol venenoso. Hay una teoría en materia de procedimiento penal que dice que si el procedimiento está viciado de nulidad, todo el fruto de eso, o sea, la investigación, las supuestas pruebas, es venenoso, es decir, no se la puede comer, no se la puede tener por válida. Esa es la teoría del fruto del árbol venenoso. Entonces, todo procedimiento que se hace de manera, todo procedimiento que se hace de modo irregular y se obtiene prueba de modo irregular, incumpliendo las normas básicas y los principios y derechos y garantías constitucionales, toda esa prueba es nula, de nulidad absoluta. O sea que podemos decir que todos los procesos que interviene esta gente sí, de donde la justicia hecho, provincial, donde inclusive te han apretado para que le dé la clave, no ha sido voluntaria. Claro, no ha sido voluntaria, porque eso es a través de una extorsión, de coacción y no sé qué otros tipos penales más hay al respecto. Sí, un montón de delitos, se cometieron un montón de delitos con tal de llegar a condenar a alguien o a imputar a alguien, pero además de eso, en algún momento esto se va a tener que regularizar con la justicia federal, ¿no? Y cuando digo coacción y extorsión me refiero a que te pegan una piña en la panza para que le digas cuál es la clave, o poner el dedo para que esto, ¿no? Claro. Porque otra cosa, el derecho funciona como coerción, que es otro significado de la palabra. La coerción es otra cosa, pero la coerción es un delito y la extorsión es un delito. La coerción no. Por eso la definición de derecho, por lo menos me acuerdo, creo que era de Abelardo Torre, era que era el conjunto de normas que rigen la convivencia social en su interferencia intersubjetiva. Eso era lo que significa derecho. ¿Y para qué? ¿Qué significa eso? Que el Estado tiene la posibilidad de coercibirte a que cumpla las normas, pero que no es igual a cometer delitos. Son dos cosas distintas. Bien. Entonces podemos decir que muchísimos de estos casos pueden plantear la nulidad absoluta y la revisión de la sentencia, ¿no? En el caso de gente que fue condenada con la intervención de esta Fiscalía de Ciberdelito. Hay un recurso en nuestro Código Procesal Penal de revisión de las sentencias, que podrían utilizarlo en este caso
de ver de que este fallo que va a salir pronto y de los antecedentes que ya hay a nivel nacional hacen de que todo el procedimiento sea nulo, de nulidad absoluta. En el caso de que se haya violentado bases de datos personales, redes sociales, se haya entrado a los teléfonos, a los sistemas de WhatsApp, Telegram y todo otro, ese tipo de comunicaciones, de modo subrepticio o por coacción o por extorsión, es nulo, de nulidad absoluta. Que eso es lo que intentaron en el caso de Luis Caro. Claro, sí, no, bueno, en el caso de Luis se sentaron en la máquina que estaba prendida. Sí. Ellos no pueden hacer eso, bajo ninguna circunstancia. Y lo que es peor, que teóricamente ellos dicen que le pidieron autorización a la jueza en ese momento y que por vía telefónica se la dieron. Claro. Así dicen. Sin tener presente el perito de parte, abogado. No, nada. Aparte hay una cuestión en materia procesal penal y en todo tipo de proceso, donde las partes tienen el deber de controlar, hacer el control y contralor de la prueba. ¿Qué significa? Que si vos ofreciste una pericia caligráfica, yo puedo poner otro perito caligráfico. Claro. Es decir, no, a lo de Luis han hecho supuestamente investigación, han analizado las cosas sin ni siquiera ofrecernos la posibilidad de designar perito de parte. Es decir, se violenta el debido proceso y el derecho de defensa de él. Lo cual es pero totalmente nulo. Como si se sonrojaron, No. O sea, para abrir el teléfono tienen que estar las dos partes, por ejemplo. Claro, si quisieras él, sí. No, pero además de eso tiene que tener el auxilio de la justicia federal. Claro, pero aparte de eso, si querés entrar en cuestiones de comunicaciones interjurisdiccionales, como dice la norma, es competencia federal. Claro. Interrupción de las comunicaciones interjurisdiccionales, eso dice la norma. Interrupción de las comunicaciones interjurisdiccionales. Bueno, veremos qué pasa los próximos días. Esperaremos el fallo de la Corte Suprema. El fallo definitivo. Sí, ojalá sea una vez más se adhieran a los conceptos del procurador y creo que es una cuestión de horas eso. Bueno, gracias Humberto. No, gracias Gracias a ustedes. Humberto por venir. Gracias a ustedes por la invitación.